Muy bien, bueno, ya está con nosotros la doctora Guadalupe Villanueva, ella es dermatóloga, nos acompaña del Instituto Dermatológico de Jalisco, doctor José Barba Rubio, pues para platicar de este interesante tema, la psoriasis. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida al programa. Gracias, al contrario, muchas gracias. Pues vamos a platicar de la psoriasis, qué es la psoriasis, su diagnóstico y desde luego su tratamiento, lo que laboratorios Pfizer tienen desde luego para este problema. Primeramente, la psoriasis, doctora, ¿qué es la psoriasis? Bueno, pues esa es una pregunta muy sencilla de contestar porque es una de las enfermedades más comunes que nosotros tenemos en nuestro medio. Si usted sale y ve 100 pacientes, 100 personas, de esas 100 personas, 2 a 4 van a tener esta enfermedad. Y es una enfermedad crónica de la piel que de ninguna manera es infecciosa ni contagiosa. Se manifiesta porque se presentan ronchas rojizas con escama y que puede presentarse en diferentes aspectos de severidad, desde lesiones pequeñas en los codos y en las rodillas hasta alteraciones graves en donde hay placas más grandes y en donde puede haber afección de todo el cuerpo. Suele confundirse con alguna dermatitis seborreica porque se pueden presentar algunas de estas placas, sobre todo en piel cabelluda, y entonces la gente se la ve y dice que tiene caspa y que la caspa pues es una enfermedad muy común. Pero en la psoriasis, las alteraciones, la roncha es más roja, más dolorosa o más comezonienta. ¿Es comezonienta o ardorosa, dolorosa? ¿Con qué se acompaña más? ¿Qué es lo más marcado? Muy frecuente es la comezón. Es muy frecuente, pero lo interesante de esta enfermedad es que se asocia en la actualidad, y esto se sabe en los últimos años, con otro tipo de enfermedades como es el síndrome metabólico, que es la asociación entre diabetes, presión alta, dislipidemia o la elevación de las grasas en la sangre y la psoriasis, porque aquí se producen para estas enfermedades unas proteínas inflamatorias especiales que hacen que la persona tenga obesidad. Estas proteínas, así como hacen que se produzca la piel de más, que es el evento básico en la psoriasis, también se produce la grasa de más o los lípidos de la sangre, y entonces la gente tiene riesgos cardiovasculares. Afortunadamente hay tratamiento pues que no nos va a curar desde luego la enfermedad, pero nos va a limitar bastante. ¿Cuál es la etiología de esta enfermedad, doctora? No se conoce a ciencia cierta una causa específica, pero hay muchos factores. Hereditario es uno de ellos. El 25% de los hijos con papás que tienen esta enfermedad lo van a padecer. Alteraciones, por ejemplo, infecciosas, aquí sí hay una infección concomitante como de estreptococo, infecciones o las anginas que son muy frecuentes, sobre todo en la población pediátrica, puede desencadenar la aparición de esto. ¿Hay alguna edad en la que predisponga al paciente? No tiene predilección. ¿Ni sexo? Ni de raza, ni de sexo, ni de edad. Puedo decirles que el paciente más pequeño que hemos tenido es de 2 semanas, y el paciente más grande, 102 años. Y se ve así, doctora, como lo vemos en las imágenes, es una escamación, es esa comezón, ese ardor, ese dolor constante en el paciente. Sí, mire, esto que estamos viendo es una psoriasis de la palma de las manos, que a veces se ve con esas pústulas o esas como espinillitas pequeñas que se revientan, muy, muy molestas para el paciente, y por lo general se acompañan en las plantas también este problema. Puede confundirse con otras enfermedades como infecciones por hongos, por eso es recomendable la visita a un dermatólogo. A un dermatólogo. Doctora, ¿hay tratamiento? ¿Es curable este padecimiento? No es curable, pero limita bastante el impacto en la calidad de vida de los pacientes. Es decir, podemos tener pacientes que tengan meses o años incluso sin tener ninguna alteración en la piel o ninguna molestia. La artritis también es una enfermedad que se asocia, o hay un tipo de psoriasis que afecta las articulaciones. Doctora, la evolución, el impacto de la enfermedad va de acuerdo al tratamiento, es decir, si el paciente no lo trata, ¿ese será el impacto? Así es. Podemos decir que hay dos tipos de psoriasis, una que se presenta antes de los 40 años, que suele ser más agresiva, con grandes placas, que se asocia a problemas como artritis, que puede ser deformante, incapacitante, y otra psoriasis que se presenta después de esta edad, que tiende a ser no tan severa, con placas más pequeñas, y que puede el paciente a veces tener alteraciones como comezón, dolor,
Sobre todo el paciente, cuando tiene este tipo de problemas, uno de los impactos más graves es su aspecto, ¿no? El rechazo biopsico, social, laboral y sexual que el paciente puede tener. Y Pfizer tiene pues el tratamiento adecuado para paliar este padecimiento y seguramente disminuir o desaparecer lo que es la sintomatología de la enfermedad. Hay muchos tipos de tratamiento. Afortunadamente ya tiene más de una década utilizándose tratamientos que es la terapia biológica. Esta terapia tiene la característica específica, no nomás se usa para psoriasis, hay un sinfín de enfermedades inmunológicas y neoplásicas, o sea, oncológicas, en donde se usa este tipo de terapia que afortunadamente la tenemos ya en nuestro medio. Limita desde luego el daño articular, eso es lo más importante, porque un 30% de los pacientes que tienen psoriasis pueden desarrollar alteraciones de deformidad en sus manos, en sus pies, en sus rodillas, y sobre todo disminuye en forma importante las placas, el tamaño, la escama, el eritema, o sea, el enrojecimiento y los síntomas. Doctora, ¿cómo se empieza a manifestar este padecimiento? Placas rojizas o ronchas. Así empieza y así con comezón. Que puede ser sobre todo en las palmas, en las plantas, o en los codos, en las rodillas, o en la piel cabelluda. Ahí es donde normalmente aparece. De ahí se disemina hacia el resto del cuerpo. Más difícil su control cuando se localiza sobre todo en las piernas. Psoriasis es el padecimiento y bueno, ya nos habla la doctora Lupita Villanueva en qué consiste este padecimiento, el tratamiento, por supuesto que existe para, pues si no lo cura, pues es un paliativo, ¿verdad? Y una de las cosas más importantes es que este tipo de terapia biológica limita el daño articular y mejora bastante el impacto en la calidad de vida de los pacientes, claro. Y también en la predisposición a otros padecimientos también los disminuye, como los riesgos cardiovasculares. Sí, porque disminuye las proteínas inflamatorias que pueden hacer que haya una asociación importante con el síndrome metabólico. De hecho, los estudios de investigación que se hacen en la actualidad con esta terapia biológica se orienta mucho a la calidad de vida, a la limitación, como les dije, del daño articular y al impacto o a disminuir el riesgo cardiovascular de todos los pacientes. Doctora Lupita Villanueva, muchísimas gracias por esta entrevista muy interesante y estamos pendientes, por supuesto, para seguir hablando más de lo que es la psoriasis y su tratamiento. El teléfono de la doctora lo vemos en pantalla, su celular 044 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, con el 333-115-1992 para que usted despeje alguna otra inquietud. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias. Enseguida